conectados con Pablo Melicchio para hablar de este tema y justamente hacer la pregunta que nos estábamos haciendo entre nosotros. ¿Los jóvenes están realmente más violentos? Pablo, buen día. Hola, Valen, equipo, buen día, ¿cómo están? Buen día, Pablo. Estábamos viendo acá imágenes Igual y para ya mí valen venimos más que viendo los peleas. jóvenes. Para mí hay que hablar en este caso, porque ya son varias, de las mujeres. Sí. ¿Es cierto, Pablo, que están más violentas las mujeres o ahora hay más videos? Porque también es verdad que en general cuando se pelean dos mujeres es como que genera otro impacto, ¿no? Es como que todavía no lo tenemos tan naturalizado. No estamos tan acostumbrados. Bueno, Es yo creo, sí. dale, dos cosas. La primera es que, digamos, en la adolescencia es una etapa de autoafirmación. Los adolescentes, las adolescentes suelen medir fuerzas, están conociendo su cuerpo, se ponen a prueba, a veces buscan liderar y a veces reproducen la violencia social por sobre todas las cosas. No olvidemos que, vamos a poner un contexto, estamos en una sociedad que la forma de comunicación, lo vemos en la calle, lo vemos en las instituciones, la forma de comunicación es la violencia. Ayer en la entrega de los Oscars vimos, fingido o no fingido, como un actor le pega una cachetada a otro por un chiste de mal gusto, pero estamos en una sociedad que reproduce la violencia. Entonces no es extraño que dos chicas quieran defenderse o defender algún criterio en función de la fuerza física. Hay una intencionalidad, eso es lo triste, ¿no? Igual Ahora, a veces le pedimos a las mujeres cosas que a los hombres no les pedimos, ¿viste? Que dos hombres se peleen, si están los dos solos peleándose y hay un cierto tipo de código, bueno, no es tan grave. Ahora se pelean dos mujeres y nos alarmamos más, ¿viste? Si la frase es, qué feo queda ver a dos mujeres peleando, sí, como si ver a dos hombres peleando Valen, fuera lindo, claro. Claro, lo que pasa, Valen, en relación a tu pregunta, yo no creo que haya mayor violencia. Yo creo que la violencia, por sobre todo, es masculina. Los hombres son más violentos, las guerras las hacen los hombres, la violencia en la calle la ves entre los hombres. Y cuando una mujer le pega a otra, hay videos, cada tanto aparece en escena. También puede pasar hace poco que una mujer mató a un hombre la semana pasada, pero no es lo común. Lo más común es la violencia del hombre, porque el hombre construye su identidad, entre otras cosas, con la fuerza física, ¿no? Y con el control. ¿Crees que ahora se pegan más, se pelean más o ahora simplemente se graba más? No, yo creo que es difícil esa pregunta porque habría que tener como una mirada muy amplia de Yo creo que la sociedad está más violenta y bueno, también ahora tenemos que esto que se viralizan los videos, entonces nos llega esta información no solamente de acá. Ahora vemos, hace poco yo hablaba, van a ser 40 años de la Guerra de Malvinas, y no nos llegaba información, o nos llegaba información muy escasa de la violencia que estaba sucediendo, de las muertes. Ahora vos ves hasta TikTok de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, la violencia nos llega inmediata y en todo momento. Entonces es muy difícil sustraerse de esa violencia permanente. Pablo, ¿y cómo Igual es horrible ver todo eso, Es muy feo. Sean mujeres o hombres, es horrible. Sí, cuando alguien ya está tirado en el piso encima. ¿Y cómo se analiza esta situación del sometimiento primero? Porque la pelea estamos viendo que hay un sometimiento grave de una persona hacia otra y la humillación posterior con el video. O sea, ¿cuál es la doble o la tercera intención de la persona que ya pega? Porque primero pega, después somete y después humilla. Claro, lo que pasa, es muy buena esa pregunta, lo que pasa es que la violencia va creciendo. No olvidemos que hay que ir desarmando la violencia desde las formas sutiles, ¿no? En general se empieza con puteadas, con denigraciones, con palabras en tono cada vez más alto. Eso tanto en la violencia en la adolescencia como en la violencia de género, hasta que después no se puede frenar. Una persona violenta, como vemos en el video, en Corrientes hace poquito también, en una escuela por plata apostaban para pelearse dos pibes. Es decir, cuando la violencia crece, fíjense en el boxeo, una vez que uno empieza a pegar no puede frenar a veces hasta que lastima al otro. Es decir, es una forma difícil de frenar cuando ya está instalada la violencia. Entonces por eso hay que desarmarla previamente, ¿no? ¿Y cómo se desarma? Bueno, desde las formas sutiles, que son la levadura, donde después crecen las violencias más graves. No hay penas ante estas cosas también, ¿eh? Debiera haber penas, no estoy hablando de que dos personas se pelean tengan que ir presas. O sea, pero sí, solamente hay pena si lo mata el otro, ¿viste, Gustavo? Igual esto es tentativa, ¿eh? Le pegó la cabeza, me parece. Pero no va a ir presa por tentativa. No, Chaca, no va a ir presa por esto. No, Gustavo. No, pero hay que ver las consecuencias. No sé en qué terminó esto, las consecuencias que tenga. Yo, esas patadas que veo en la cabeza, para mí, o sea, vos tenés que saber, por más caliente que estés, enojado, enojada, digo, en ese momento podés matar a una persona y no es chiste. Sí, obvio. Yo lo que noto es que no se prevén, y esto lo traslado a Pablo,
que no se prevén las consecuencias de las acciones. Totalmente. Esto es lo que a mí me llama la atención y me horroriza también. Es decir, se pasa directamente a la acción, no se mediatiza un Sí, poco. igual para mí debiera haber una un pena poco de represión o de autocensura de la violencia. No sé de qué manera, con plata, no A sé ver, de qué manera. Que vaya a hacer yo trabajo creo, a ver. comunitario, pero en serio. Sí. Algo, loco, Sí. no puede ser, te agarrás a piña y no pasa nada. Algo tiene Bueno, que pasar. por eso se sigue discutiendo ahí, compañeros y compañeras, se sigue Dios. discutiendo cuándo se baja la edad de inimputabilidad, ¿no? Cuándo una persona es consciente de los actos que realiza. Hoy, ¿sí? Alguien menor de 16 es inimputable, porque se supone que a los 14, 15 todavía no hay una comprensión real e integral de lo que le puede generar. Es discutible, pero es una ley, Sí. ¿cierto? A partir de los Siempre lo 16 años... mencionamos acá, ¿sí? eso. Siempre lo Claro, bueno, mencionamos. a partir de los Debería ser desde 16, 14. Bueno, yo creo que si se pone a los 14, después Gustavo se va a bajar a los 12. Claro, vas a Es estar muy en la misma. discutible eso, porque creo que no es solamente una cuestión de condena, sino es una cuestión de cultura, y esta cultura, vuelvo a decir, hay que trabajar desde las bases, si no mañana se va a empezar a condenar. De hecho, Pablo. pasó en Sí, algunos igual- lugares del mundo que niños violentos se han condenado. Lo que dijo también, Chaca está buena la pregunta, porque no solamente ser violento es pegar. O sea, humillar grabando. Humillar es recontra violento. Hay muchas Hay veces que no muchas les maneras. pegan tanto, pero simplemente los Decir dejan cosas parados, que los hieren. empujan. Bueno, el caso de Will Smith. Fue Claro. violento el chiste Sí. para Will Smith. Bueno, por eso le decía, sí, pero Porque si a, vos te respondió están, con... si a vos te están cargando con que a tu mujer le falta el pelo porque tiene una Tal enfermedad, me parece que para mí, si vos me preguntás a mí, para mí es mucho más violento ese chiste que una cachetada. Es Puede según ser. lo que piensa cada uno. O Puede sea, ser. para mí es mucho más violento eso que una cachetada. Una cachetada no deja de ser... ¿Cuánto te duele? ¿Un segundo la Sí. cachetada? Lo otro te puede doler para cuántos días. A ver, lo otro es un dolor que te queda adentro y que lo cargas durante mucho tiempo. Y hay otra cosa, el video se graba y tenés un paso previo entre decir, subo el video, no lo subo. O sea, no hay reflexión, no hay pensamiento. Che, no voy a subir el video porque además de que a esta piba le pegaron, la cagaron a palos, ahora la humillo, la subo a las redes y demás. O sea, es toda ¿Se una considera escalada. violencia a lo que no es golpes en la psicología, Pablo, o solamente ser violento es pegar? Al bullying, por ejemplo. Sí, claro, eso iba a decir. Creo que es repudiable tanto la violencia psicológica, la denigración, la humillación, como una cachetada, como una piña, todo es repudiable. Obvio que tenemos que desarmar desde temprana esa violencia. Y en relación a lo que decía Chaca, también es muy importante pensar cómo la violencia va creciendo en intensidad. Y de alguna manera, cuando alguien está grabando un video de la violencia y lo reproduce, también está reproduciendo esa violencia. Por eso decía que estamos en una sociedad que potencia las violencias, porque las visibiliza no con fines... Ahora estamos visibilizando la violencia en crónica con fines reflexivos, terapéuticos, por eso convocan a un psicólogo. Pero si solo ponen el video, lo que estamos haciendo es visibilizando solo la violencia. La violencia, cuando la visibilizamos, es para poner el antiejemplo, es decir, eso no es lo que hay que seguir. No hay que resolver los conflictos por la vía de la violencia, sino si ayer Will Smith le pega una cachetada, el otro se la devolvía y a lo mejor terminan lastimándose más. Es decir, a veces entra una seguidilla de violencia que no se puede frenar. porque Sigue se pone conectado, encima Pablo, de en la este violencia. momento para charlar de estos temas. Y quería preguntarle en particular, ¿qué pasa con los padres de los chicos? Porque, bueno, son menores de edad, por supuesto, pero una piba de 15 años, 16 años, ya sabe lo que hace también. ¿Cómo se habla eso en familia? Sí, Valen, a ver, quizás es una familia donde tampoco haya comunicación, entonces a veces esa violencia que decimos, que yo estaba escuchando atentamente, acuerdo que es una sociedad más violenta, entiendo que no pasa por hombres o mujeres si hay más o menos yo creo que es una sociedad violenta. Hoy las mujeres, por suerte, pueden defenderse, saben, tienen menos miedo, no para agarrarse a piña, sino también para defender sus derechos. Y creo que en las casas hay poca comunicación. Entonces, cuando los psicólogos decimos, cuando no hay palabras, hay actos. Muchas veces entonces una familia no se habla y a lo mejor se ponen violentos, se lastiman, pegan golpes en las mesas, no hay comunicación en las casas. Entonces creo que habría que ver en esta historia, yo no conozco a estas chicas, pero pensando un poco así libremente, no salen de un repollo, ¿no es cierto? Evidentemente hay alguna violencia ahí que fue creciendo en intensidad para ver ese salvajismo y ese maltrato. La semana pasada estuve saliendo en Crónica también por una mamá que le pateaba la cabeza a su criatura. Es Santiago decir, del Estero. vemos una Por suerte está en detenida. Santiago. Bueno, vemos momentos de mucha violencia que hoy las tenemos visibles por los medios, por los celulares.
Pero bueno, tampoco la violencia es de ahora. El ser humano tiene una violencia dentro y que a veces la saca con mayor o menor facilidad y a veces la sociedad potencia esa violencia. Pablo, ¿cuál es el rol del colegio en todo esto? Porque recién Valen decía algo que es clave, que a veces cuando la situación se da afuera, el colegio no se hace cargo. Ahora bien, más allá de que el colegio, más allá que sea afuera, a mi criterio el colegio sí se tiene que hacer cargo. Sí, totalmente. Así como pasa Sí, con... Ahora, pero es más fácil entonces dirigir una banda narco que un colegio, hermano. Si los colegios se tienen que hacer cargo tal cual. de lo que se pelean los pibes, de lo aparte- que se dicen los pibes. Y no Bueno, pasa con los pero clubes es parte, de fútbol. pero es parte de la educación. Pero pasa con Pero los clubes ¿cómo de hace fútbol. para controlar lo que se dice? Pero se agarran en la 40 pies, esquina, un ¿cómo? kilo, Claro, ¿cómo hermano. haces? A ver, Bueno, pero le estamos Fabio, poniendo una cuando un responsabilidad. jugador de fútbol se manda alguna afuera, en el club hay sanción. Pero o es sea, un de empleado. rugby, de fútbol, de lo No No que siempre, sea. siempre. no siempre. Igual lo igual es un triste empleado. es Claro. que si tu hijo o tu hija se agarró a trompadas con un compañero, lo primero que hagas es atentar contra el colegio porque no los pudo separar y no preguntarte qué te está pasando con tu Yo hijo no estoy que hablando, se está agarrando en la esquina Valen, de la escuela. No estoy hablando de separar o no separar. Estoy hablando de reuniones, charlar esto, hacer algo más, generar del curso, entender el valor de un montón de cosas. Sí, es verdad que antes no de se una hablaba. piña. Era solamente, Claro. eran solamente Exponerlo. medidas de Agarrar a los sanción, no había medidas de concientización. Es Yo, verdad eso. yo acá siento a todo el curso, a los que grabaron, y intento entender qué Sí. pasa. Bueno. ¿Por qué la viralización es sinónimo de, quizás sinónimo de poder? No sé. Igual es, Bueno, a ver. es viejo eso de que nos la agarrábamos con uno, el que perdía la pelea era cargado. A ver, eso no es nuevo. Pablo, que no significa No, que por esté eso, a bien ver. porque no sea nuevo. Voy a tratar de sintetizar todo lo que estoy escuchando ahí. A ver, la violencia no es nueva, el ser humano tiene internamente agresividad, no siempre la convierte en agresión. La agresividad es un mecanismo defensivo. Si yo me Claro. tengo que defender porque me están pegando, voy a sacar esa agresividad que tengo interna para defenderme. Obvio. Ahora, ser una persona agresiva es otra cosa. Defenderse no necesariamente es agresividad. Ahora, con respecto a lo que preguntaba Fede, las escuelas, yo trabajo en algunas acá en la zona, doy charlas, si las escuelas no ponen profesionales para reflexionar acerca de los efectos de la violencia, después tenemos esas escenas que estamos viendo. Por ejemplo, tema bullying. No se trabaja bullying. Yo voy a dar charlas y entonces le digo a los chicos de la primaria, fíjense, ustedes ya se empiezan a cargar a través de los WhatsApp, de los grupos de WhatsApp. Una cargada no puede ser el origen de bullying, porque a veces la cargada no es un chiste, lastima al otro. Y cuando ya te lastima algo, empieza a ser bullying. La violencia sutil también lastima. Entonces en las escuelas hay que orientar para que las maestras, que a veces están muy sobrecargadas, y si no hay equipos de orientación escolar que contraten gente, tienen que haber psicólogos, psicopedagogas, trabajadores sociales, para poner a reflexionar y desarmar estas violencias, porque después, a lo mejor esas mujeres jovencitas que son violentas y no se las invita a reflexionar, mañana son mucho más violentas. Sí, está bien. En lo que sí tiene que laburar la escuela es en hacer, más allá de que acá cuando hablamos de las escuelas, hay un montón de necesidades que tienen algunas otras escuelas que no podrían hacer un seguimiento como este, es ir mirando ciertas conductas de los chicos que pueden traer aparejadas Detectar, ¿no? cosas que le están pasando en la casa, Claro. que eso hacen que el chico después sea más violento. No es violento, listo, metelo en penitencia y no importa. Y si es violento de vuelta, le ponemos más amonestaciones. Claro. Estudiemos el porqué y ayudemos. Pasa que es difícil, porque hay 50, 40 pibes por curso. No, pero está bien. La reflexión que hacía Pablo recién, a mí me tocó un caso cuando a mi hija, por ejemplo, la molían a palos en un colegio, la tuve que sacar yo del colegio. Porque para el colegio no hay que entender el contexto de la chica que le pega, lo invitamos a que la termine sacando y tuve que sacar a mi hija del colegio. Entonces, formemos a los psicólogos también para que se pongan del lado de las víctimas, porque si no, Sí, ¿viste? igual Claro, también. terminaste sacando vos. Claro, Sí, y pero la otra piba siguió a como ver. si nada. Y hay veces Sí, que. Esa es la Gustavo, responsabilidad pero, del a ver, colegio. Y bueno, No, Gustavo, pero los psicólogos en general estamos formados dentro, obviamente, yo por ejemplo pertenezco a la Universidad de Buenos Aires, tenés materias que tienen que ver con el tema de la violencia, cómo desarmar la violencia. Lo que creo que a veces en las escuelas no hay equipos o los equipos no dan abasto. Eso es lo que decían un poco recién ahí en el piso. Pero creo que también hay que, hace poco también hubo ese caso en Córdoba que le puso un alacrán un chico a otro, ¿se Sí, acuerdan? sí. Bajo la remera. Pobrecito. Pero ya ese chico era víctima, la víctima ya era víctima antes, le decían Claro. gordito, lo maltrataba. Entonces creo que las escuelas primero, los primeros agentes de detección tienen que ser la casa.
y después las escuelas. Y hay que orientar a las familias y a las escuelas a desarmar las sutilezas. Pero si en una familia hay violencia, ahí los pibes y las pibas salen a reproducir esa violencia. La violencia es contagiosa. Bueno, Pablo, muy claro, como siempre. Muchísimas gracias por charlar con nosotros. No, un gusto, Valen, que estén muy bien.